Hola, soy Dina y esta es Libros y Punto. Hoy vengo a hacer un top 5 que en realidad es un TV Read, pero son 5, como de costumbre en el canal, de libros que son ucronías. Primero voy a explicar qué es una ucronía para el que no lo sepa y luego os voy a decir los 5 libros que he puesto en mi punto de mira. Hay algunos que quiero leer muchísimo. Es como una especie de descubrimiento. Yo sabía lo que era una ucronía, pero no sabía que había tantas cosas geniales escritas al respecto. Una ucronía vendría a ser un hecho histórico transformado. Es utilizar un hecho histórico relevante, tiene que ser relevante, quiere decir no vale un hecho histórico pequeñito, y hacer como si no hubiera pasado tal cual, como si hubiera pasado normalmente lo contrario a lo que sucedió. Me explico, la Segunda Guerra Mundial, pues en vez de ganarla a los aliados, la ganó Hitler, por ejemplo. Eso sería una ucronía, que además es una ucronía, yo no sé muy bien por qué, me imagino que porque es el hecho histórico relevante como más reciente a la hora de hablar de historia, así de los super mega gordos, y se utiliza eso como si hubiera pasado a la inversa, y se cuenta lo que habría pasado. Se supone que las ucronías siempre meten miedo. O sea, siempre es en plan, si hubiera pasado al revés, siempre o casi siempre, todo habría sido mucho peor. O también se utiliza dicen que como método de estudio. Yo no entiendo muy bien, lo he investigado, he buscado el por qué, y es un poco como si fuera antropología, para estudiar el comportamiento humano. En ese sentido lo utilizan como estudio. Cogen un hecho histórico, lo transforman y ven cómo sería probable que los humanos nos hubiéramos comportado, ¿no? Y hacen una especie de estudio, eso, de comportamiento más que de historia real de lo que hubiera pasado. Bien, sin más dilación, yo creo que si queréis información podéis investigar. Hay muchísimos artículos hablando de las ucronías, también de la historia confractual, que es algo parecido, similar. Y bueno, sin más dilación voy a hablaros de mi TV Read, de los libros que quiero leer relacionados con el tema. El libro más relevante o el más popular cuando se habla de ucronías, el que se menciona en todas partes, es El hombre en el castillo. Este exactamente habla de lo que os decía. Si Hitler hubiera ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hubiera pasado? De hecho, es un libro de Philip K. Dick, creo que es K. Dick. Bueno, es el autor de Sueñan los marcianos con ovejas galácticas o algo así. Bueno, no sé muy bien cómo es el título, pero bueno, es el de Blade Runner, para que nos entendamos. Y bueno, este es, pues yo diría que es su segunda obra más conocida, más popular. De hecho, hay una serie que salió no hace muchísimo. Creo que también hay una película. Vaya, que es algo que es tan chocante y da tanto miedo que se ha exprimido bastante. Me parece que puede estar súper curioso, que puede ser muy temible y terrible, pero aún así creo que puede enseñar una lección importante esta historia, y me parece que es a la vez algo entretenido y curioso, y me apetece mucho leer El hombre en el castillo. Después el segundo libro que he apuntado me apetece también muchísimo, porque es un libro en el que fingen que el Imperio Romano duró hasta nuestros tiempos en la misma medida en la que surgió. Quiero decir, el Imperio Romano como los más ricos y los más poderosos del mundo, pero hasta la actualidad. El libro se titula Roma Eterna. Y bueno, ya sabéis que a mí Roma, el Imperio Romano, los romanos de cuando los romanos, es una de mis épocas históricas favoritas. Me gusta mucho tema emperadores, me ha gustado siempre. No el tipo Santiago Posteguillo, ese no me gusta tanto, pero sí Robert Graves y derivados siempre me han gustado muchísimo. Bueno, ya sabéis que Memorias de Adriano es mi libro favorito de todos los tiempos, y bueno, todo tiene su razón de ser, además de que la ciudad de Roma es un lugar que yo adoro con todo mi corazón. Entonces, bueno, me parece una idea súper interesante plantear que el Imperio Romano sobreviviese hasta nuestros días, y en qué condiciones, si en condiciones de democracia, de dictadura, cómo habría evolucionado. No sé, me parece súper interesante, y es de esos que quiero leer muchísimo, pero muchísimo. La siguiente historia es algo más enrevesada, y yo creo que es de los 5 igual el menos interesante para mí. Está ambientada en la época victoriana. Uno de sus protagonistas es Lord Byron, que no ha muerto y es líder de una especie de partido sindicalista.
Han inventado una máquina, la máquina se llama la máquina diferencial y es algo parecido al teléfono móvil actual, ¿no? Es como una super revolución a la hora de comunicarse entre las personas y en los medios de comunicación. Es como que todo ha llegado antes de tiempo y de una manera brutal, y como eso ha afectado al curso de la historia y demás. Interesante parece, pero bueno, no es ni la época ni el tiempo que más me gusta a mí en el mundo entero, pero me parece interesante lo que hacen con el personaje de Lord Byron, entonces, o sea, con la persona de Lord Byron, y es ahí donde radica mi interés, y por eso es que está en esta lista de 5 para ser leídos. El siguiente que quiero leer es un libro que ya quería leer hace tiempo, que luego dejé de querer leerlo porque vi el primer capítulo de la serie que hicieron del libro, y se titula 20-11-63 de Stephen King. Es el libro en el que yo lo quería leer en un principio porque es un libro sobre viajes en el tiempo, ¿vale? Y es de una persona que viaja en el tiempo para intentar impedir el asesinato de Kennedy. Como comprenderéis, si esto es una ucronía, ya sabréis lo que pasará. O sea, por deducción y lógica aplastante, entiendo, yo no lo he leído, pero entiendo que lo que sucede es que Kennedy no muere. Entiendo, eso es lo que yo entiendo, por eso esto es una ucronía. Yo ahora he vuelto a Stephen King, ya he leído 2 libros recientemente, quiero seguir leyendo, cada día me gusta más, cada día me da menos miedo, y creo que este es un gran candidato. Lo que pasa es que es un libro de esos que intimidan bastante porque es tochísimo. Y ya os digo, vi el primer capítulo de la serie y no me gustó mucho, y por eso nunca me decidí a leerlo. Después, y ya para terminar, el 5.º libro de esta selección de libros que quiero leer me parece súper curioso, me da hasta risa. O sea, resulta que Colón, en vez de llegar a América, naufraga. No sé si muere o no muere. El caso es que no se produce el desembarco de Colón en América ni todo lo que después sucedió. Consecuentemente, América se desarrolla por sí misma y nos cuentan pues ese desarrollo por sí mismo y como todo fue obviamente muy muy diferente y muy muy enriquecedor. Y no sé, o sea, me hace gracia o sea, que Colón se naufragase, me resulta un hecho, no sé, pavero. O sea, de verdad me provoca risa. Y luego me parece muy curioso eso, cómo cuentan la historia de cómo América, sobre todo América Latina, se desarrolló por sí misma y a dónde llegó hasta nuestros días, ¿no? Me parece una visión súper genial de la historia y que puede ser francamente interesante. Además, ¿qué idioma hablaría esa gente? No sé, culturalmente sería súper enriquecedor. No sé, me parece una visión fascinante y que puede ser interesantísimo este cambio en este hecho histórico en concreto. Y nada, hasta aquí mi top 5, mi TV Read, 5 libros que quiero leer relacionados con las ucronías, con esto del cambio de los hechos históricos. Y bueno, si tenéis alguna ucronía que recomendarme, que creéis que es muy genial y que tiene un tema así que me puede interesar, yo os lo agradeceré, porque de verdad que es un tema en el que voy a profundizar porque me parece francamente apetecible. Y nada, eso es todo por el vídeo de hoy. Cualquier cosa, como siempre, os contesto en los comentarios. ¡Adiós!